Buenos días muchachos, les habla su profesor Víctor Sarmiento. Vamos a continuar con el tema y los temas pendientes acerca de ciencias ambientales en referencia a, pues a todo lo que ha suscitado el bloqueo de la universidad por el tema del COVID-19. Entonces, como quedamos pendientes en el último taller, la idea hoy es hablar acerca de esas cosas que quedaron en función de la comprensión de la totalidad del ecosistema porque hablamos de la parte biótica y la parte abiótica, y realmente no es que sean independientes, sino que una suscita dependencia de la otra. Entonces, partiendo de esa idea, un ecosistema consiste en la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y el ambiente abiótico y biótico, pues en este caso ahí habla de químicos, pero es biótico y abiótico. Entonces, déjenme resaltar aquí un momento. Voy a resaltar aquí un momento con la ayuda del mouse que se me perdió. Aquí esperen un momento que se me perdió esto. Ok, entonces les decía que aquí donde dice un ecosistema consiste en la comunidad biológica de un lugar y los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. Ok, como se puede ver aquí. Frente a esto, ¿qué pasa? Un bioma es la clasificación global de las áreas similares, es decir, nosotros tenemos aspectos que se repiten en ciertas partes del planeta. Entonces, un bioma se concentra o se entiende que es el que hace referencia en función de todo lo que esos parámetros físicos y químicos y biológicos se encuentran exactamente igual en ese punto. Como lo vemos aquí en este mapa, se puede ver algunos biomas del mundo. Habla de la selva tropical, se lo resalto aquí, el bosque templado, el desierto, la tundra, taiga, estepa, sabana, aguas dulces, océanos y hielo. Entiéndase que como tal el ecosistema, bueno, nuestro planeta contiene diversas divisiones ecosistémicas. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué esto es relevante? Porque precisamente esos factores biológicos y físicos que se encuentran tan distinguidos en ciertos sectores crean condiciones únicas para que ciertos grupos de animales se concentren y estén ahí. Por eso es importante entender que lo mismo, ¿por qué un oso polar vive en la zona polar? ¿Por qué un zorro de las cavernas vive en el desierto? Porque las ballenas, pues efectivamente viven en el mar. ¿Por qué se da eso? Es importante tener en cuenta que más allá de los animales, el ecosistema es el que dicta qué está y qué no está presente en ese punto. Haciendo un poco de abstracción acerca de lo de seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros lo vemos de esta forma, nosotros creamos ambientes únicos para personas únicas, en este caso pues que trabajan con nosotros, y creamos esas condiciones para que las personas estén precisamente cómodas en esos sitios, ¿ok? Viendo esto. Por eso es importante entender las ciencias ambientales vistas desde una óptica de seguridad y salud en el trabajo, porque nosotros creamos ambientes seguros y ambientes únicos para los trabajadores con todas las herramientas que podemos tener de él, tener de la empresa para brindarle seguridad al trabajador. Aquí vemos otro ejemplo, la estructura vertical. No solo hablamos de grandes extensiones de tierra en donde encontramos ecosistemas únicos, no, podemos hablar también de pequeñas estructuras, como se los daba en ejemplo en clase en la parte de los árboles. Nosotros tenemos estructuras en el suelo en donde si hacemos un corte transversal del suelo, podemos ver que a medida que vamos bajando encontramos pequeños organismos y esos organismos son únicos en esos sectores. Por ejemplo, hay bacterias que solo viven a cierta profundidad en el corte del suelo. Hay bacterias que solo viven en la parte superior del suelo. ¿Ya? Y esos horizontes que se ven aquí en esta diapositiva, que dicen horizonte, ejemplo de estratificación en una dimensión ecológica, dice es que el suelo como tal no es la película que vemos arriba.
El suelo tiene hojarasca, tiene pequeños insectos, tiene bacterias, en fin, tiene toda una estructura en un metro cuadrado de suelo que ni se imagina. Aquí, miren, aquí hay un primer horizonte, como se lo señalo aquí, donde se ven las raíces del árbol, hay un sustrato rocoso y hay una roca madre. A medida que vamos bajando, el ecosistema cambia, ¿vale? Y no crean ustedes, eso allá pareciera muerto, pero efectivamente ahí hay intersticios, hay agua, hay diferentes componentes que hacen que el suelo como tal no esté muerto como tal y cree condiciones para que vida exista en él, ¿ok? Entonces no está muerto. Aquí en esta diapositiva digo, las estructuras verticales más complejas se dan en los ecosistemas forestales, donde inicialmente distinguimos un estrato herbáceo, arbustivo y arbóreo, claro. Los ecosistemas forestales, las estructuras forestales, árboles, pasto, arbustos, ellos tienen en sí y encierran en sí unas estructuras, ecosistemas bastante complejas. Un árbol como tal, él tiene brinda diferentes opciones para el soporte de la vida. Como se los decía en clase, ellos tienen la corteza en donde los insectos se nutren, entran, tomen protección. Pasa lo mismo en la copa arriba. El árbol cuando transforma la energía que llega del sol por la fotosíntesis y la convierte en biomasa, estamos dando captando el primer proceso en el cual de la parte química nosotros transformamos el componente físico, químico y mineralógico del suelo, lo transformamos en biomasa. Y es lo que primero capturan los herbívoros para poder tener ese componente herbáceo y transmitirlo y crear proteína animal. A partir de ahí se da el primer enlace entre lo que es mineralógico, físico-químico, químico y fisiográfico para poder generar biomasa y entrar en el primer proceso de la cadena trófica y la disposición de los nutrientes para los demás animales. Entonces, miren que esto es una sabana africana. Aquí en esta otra diapositiva vemos un grupo de helechos. Pues esto podría ser una imagen de un ambiente primitivo, porque el helecho es una de las plantas mucho más antiguas de la época de los dinosaurios, pues no ha tenido mayor modificación. Aquí también vemos el helecho como un arbusto en donde también crea una estratificación en el suelo, en el dosel del bosque, deja a disposición unos animales y deja zonas de protección y captura agua. El helecho captura muchísima agua. Entonces, además de eso, vemos que no solo una planta, sino que la diversidad de plantas crea fenómenos, crea condiciones en función de sus características que ayudan a que los animales pues estén más cómodos en esos puntos. Haciendo nuevamente una emulación a lo que nosotros vemos entre los ambientes laborales en seguridad y salud en el trabajo, podemos entender, nuevamente les repito, que nosotros a partir de las herramientas que nos dan la empresa creamos condiciones estables y buenas para que las personas ejecuten sus labores dentro de esos ambientes de trabajo. ¿Ok? Como los helechos, capturamos agua, mantenemos agua. Efectivamente, en su ambiente de trabajo usted necesita agua, pues le provee agua. Es algo tan sencillo como eso. Recuerden que siempre les he dicho, nosotros somos biólogos del ambiente laboral y tenemos que crear ecosistemas estables para que las personas desarrollen sus tareas sin mayores lesiones dentro de los espacios laborales. Ahorita veíamos estructuras verticales, ahora vemos estructuras horizontales. ¿A qué se refieren las estructuras horizontales? Pues precisamente ambientes, bueno, en este caso estamos hablando de ambientes glaciares. Recuerden los glaciares, perdón, son bloques de hielo que se encuentran pues en algunas montañas y muy altas y en los casquetes polares, ¿vale? Entonces aquí habla de ambientes periglaciales, fenómenos periódicos relacionados con los cambios de temperatura, heladas de hielo y producen estructuras regulares del sustrato. ¿Qué pasa? Un glacial pesa millones de toneladas y él prácticamente va moliendo el suelo. Y ustedes me dirán, profe, allá no vive nadie, allá no debe haber nadie. Pues se equivocan. ¿Cómo es? Un glacial, lejos de ser un ambiente inerte, pues además es un punto que guarda información ecosistémica del planeta, ¿ya? Es una zona
que brinda agua salada, perdón, disminuye los niveles de salinidad en ciertos puntos y permite las condiciones estables para que los animales eh, que viven bajo el glaciar, focas y algunos tipos de mamíferos, puedan estar ahí. Ya. Un glaciar también es un aislante de la temperatura entre la masa de agua que está por debajo y la atmósfera que está por arriba. Entonces crea un termofrost, crea una condición singular para que por esas diferencias de temperatura los animales estén ahí. Repito, muchachos, todos estos son ejemplos de lo que hace la naturaleza para poder facilitarle las condiciones o mejor dicho, para poder facilitar las condiciones de la permanencia de ciertos animales en estos puntos. Aquí vemos otro ejemplo, pues ya este ejemplo más dicta es al tema de los daños de los glaciares que se están haciendo hoy por hoy y el retroceso, ¿no?, de estos conjuntos de hielo y lo que puede ocasionar en temas de cambio climático. Esta imagen de esta tortuga pues nos dicta que no solo tenemos que pensar en estructuras complejas dentro del ecosistema, sino que verlo de esta forma nos ayuda a entender que hasta el caparazón de una tortuga puede brindar soporte vital para ciertos animales y ahí hablamos de animales parásitos o que viven en simbiosis con estos otros animales. En este otro punto vemos un ecosistema que es un poco más complejo porque es más pequeño, y eso lo hace más variable. Esto es lo que nosotros llamamos un laguito, un humedal en donde encontramos mamíferos, reptiles, peces, aves, eh, y aquí, bueno, y también bacterias en el fondo. Tenemos una fase que funciona sin oxígeno, una fase que funciona con oxígeno. Y eso nos limita, o no nos limita, nos crea una variabilidad impresionante en cuanto a la flora y la fauna que podemos encontrar ahí. Frente a esto, ¿qué podemos rescatar? Podemos rescatar el hecho de que si nosotros tenemos alta variabilidad en la estructura de nuestra empresa, por decirlo así, imagínense esto como una empresa, si nosotros tenemos la suficiente robustez para poder sostener eh, diversos cargos, diversos puestos, es porque tenemos las condiciones para poder brindar, tenemos la capacidad de poder brindar esa variabilidad y tener diferentes cargos comprimidos en un solo ambiente laboral. Imagínense esto. Esto es una gran empresa y tiene muchos animales que dependen de ella y muchos animales que no son los mismos. O sea, nosotros estamos hablando de muchos pájaros, muchos reptiles, muchos insectos. No, estamos hablando de que existen insectos de diferente variedad, insectos de otra variedad, insectos de otro tipo, aves de un tipo, aves de otro tipo. Entonces, si lo llevamos al ambiente, al entorno laboral, vamos a encontrar diferentes estructuras dentro de un mismo lugar que permite que estén diversas personas, para este caso, pudiendo realizar labores en dicho ambiente. Por eso les digo, nosotros somos biólogos del ambiente laboral. Ecosistemas híbridos. ¿Qué son los ecosistemas híbridos? Aquí miren, este ejemplo está simpático. Corresponde precisamente a una zona de manglar en donde encuentra agua dulce que llega del río, agua salada que llega por las mareas del mar y encontramos los mangles ahí, fortalecidos, incrustados, metidos en ese punto y encuentran un sustento agradable. Entonces, estos ecosistemas híbridos son mucho más complejos que hasta los ecosistemas de que les explicaba anteriormente de las lagunas, de los humedales. En estos ecosistemas híbridos no solo estamos hablando de que encontramos una gran cantidad de alimentos, sino que también de protección de los animales en este punto. El ecosistema microbiano, ni decir con este tema del COVID-19. ¿Qué más ejemplo? Es algo que no podemos ver, es un virus. Realmente no existen curas para los virus, ¿okay? Existen tratamientos para los virus y exposición a el virus para poder que el cuerpo cree anticuerpos, valga la redundancia, para poder él mismo autocontrolarse y autocontrolar los síntomas de la generación o de la exposición a la infección.
El ecosistema microbiano realmente no tenemos defensa en lo absoluto. Una bacteria no la podemos controlar, no la podemos parar. Un virus no la podemos controlar, no lo podemos parar. Y eso es otro factor que nosotros hoy, con toda la experiencia que estamos adquiriendo a partir de esta pandemia mundial, bueno, esta pandemia, porque al decir pandemia, pues se entiende que es mundial, eh, con toda la experiencia que estamos adquiriendo con esto, entender lo débil que somos y lo que yo siempre les he dicho en clase, el problema, el problema del humano es entender que él es parte de la naturaleza, no es aparte de la naturaleza. Vernos de esa forma nos ayuda a entender que podemos ser expuestos a estos fenómenos y que somos débiles en función de eso. Por ahora, pues, dejemos hasta ahí. Vamos en el próximo clase, hablaremos un poco de la dinámica ecosistémica. ¿Ok? Les estaré a través del enlace compartiendo unas preguntas, las cuales espero que desarrollen y me las envíen por correo electrónico, el cual también estará dispuesto en el enlace del video, para que a través de eso yo pues evalúe las respuestas y lo vaya teniendo pendiente para el proceso de evaluación de segundo corte. Entonces, muchachos, la próxima semana les montaré el nuevo video de corresponde a la clase. Saludos, cuídense.